Hola, soy estudiante de la Universidad Nacional de La Rioja, sede regional Catuna. Actualmente estoy cursando las carreras de licenciatura en Ciencia de la Educación y el profesorado en Ciencia de la Educación. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo práctico número 2, correspondiente a la cátedra Seminarios de Competencias Básicas para la Comunicación en Educación a Distancia. Mi nombre es Yael Nicolasa Toledo. Hecha la presentación, voy a comenzar a desarrollar la explicación del mapa mental realizado en base al libro Historia Secreta de Argentina, cuyo autor es Iván Carril. El libro consta de 5 apartados. El apartado 1, denominado Verdaderos Círculos Rojos. El apartado 2, ¿por qué nos fuimos a Australia? El 3, la debacle populista. El 4, cambiamos. Y el 5, el regreso de los charlatanes. En cuanto al verdadero círculo rojo, debemos definir en primer lugar qué es el círculo rojo. Es el poder detrás del poder. Es la verdadera maquinaria de intereses oscuros que opera nuestra querida y respetada democracia. El Estado profundo no figura en la Constitución y opera por encima y detrás del gobierno democrático. Los elementos que integran el Estado profundo son 3. Los empresarios que no quieren competencia. Ya lo decía Adam Smith, él fue considerado padre del liberalismo de la economía, que los empresarios no querían competidores, porque la competencia achica los márgenes de ganancia y los obliga a innovar y mejorar constantemente. Los sindicatos que se oponen a la productividad. En nuestro país, los sindicatos son verdaderas organizaciones de poder y dinero. El objetivo que persiguen es aumentar el salario por encima del mercado libre. Y esto trae consecuencias indeseadas, como el desempleo o la informalidad laboral. El tercer y último elemento, los políticos, que solo piensan en el corto plazo. La elección pública sostiene que los políticos tienen intereses egoístas y que no solo persiguen el bien común. El Estado profundo y el corporativismo argentino. El corporativismo tiene la idea de que la economía se maneja de acuerdo a un grupo de corporaciones grandes que supuestamente representan la voluntad popular. Pero esto no es así, porque ellos protegen a las corporaciones a costa de los demás. El segundo apartado, ¿por qué nos fuimos a Australia? Australia, en los últimos 25 años, su economía ha crecido de manera ininterrumpida. Tiene un importante sector minero. Argentina, en los últimos 25 años, ha atravesado por lo menos por 3 crisis, como lo son la ley de convertibilidad, la hipoteca suprime y el conflicto con el campo. ¿Por qué nos fue bien? Durante la era liberal, nuestro país ha crecido de manera extraordinaria, desarrolló infraestructura, como así también negocios clave. ¿Qué nos pasó? Una de las semillas del mal de nuestra decadencia está en la Constitución Nacional de 1853, que no expresa la propiedad privada de las riquezas del subsuelo. Sumamos a esto las malas condiciones que tenían con las relaciones financieras internacionales y por otra parte también la caída en términos del intercambio. El país de las desmesuras. Argentina mostró un desempeño largamente peor al de otros países y esto explica en parte el proceso de sostenida decadencia económica y social. El peronismo. Fue el primer gobierno peronista en llevar la inflación por encima del 50% anual. La inflación es un fenómeno monetario que aparece cuando la autoridad encargada de emitir dinero emite dinero de manera excesiva con respecto a la demanda.
La inflación se ha convertido en el enemigo número uno del progreso argentino. El control de precios son devastadores para la economía porque destruyen los incentivos para producir y reducen las ganancias. El regreso del populismo, Néstor y luego Cristina buscarán rescatar el primer peronismo. En cuanto al tercer apartado, denominado debacle populista, encontramos el kirchnerismo y estado profundo. El kirchnerismo fue totalmente funcional a los grupos del poder real de Argentina. La burbuja populista. Durante el kirchnerismo se vivió un ciclo de populismo macroeconómico, es decir, de burbuja insostenible. El econopopulismo se dividió en 4 etapas: auge, cuellos de botellas, crisis y ajuste. El mito del kirchnerismo y los pobres. Este mito sostenía que el populismo, a pesar de ser desastroso, era necesario para los pobres. En cuanto al apartado número 4, ¿cambiamos? Nuestro gobierno, encabezado por Mauricio Macri, no solo puso fin a una década de kirchnerismo, sino a casi 100 años de dominio peronista. La tarea de Macri fue nada menos que derrotar la historia. Fin del cepo cambiario. El problema del cepo no era salir de él, sino tenerlo. Lo primero reprochable fue su dudosa legalidad, debido a que atacó la propiedad privada de nosotros cuando prohibió la compra de dólares para atesoramiento. El segundo punto fue el efecto sobre la economía. El cepo cambiario fracasó en absoluto en su afán de cuidar el precio del dólar. Adiós a la heterodoxia inflacionista. Por años la explicación pasó por 2 vertientes. Por un lado, es bueno un poco de inflación. Si queremos crecer, debemos bancarnos que suban los precios. Y por otro lado, bajar la inflación heterodoxamente, con política de ingresos y subsidios a la oferta, aumentando los salarios para que se active el consumo. Mitos y verdades del nuevo gobierno. Existen una serie de mitos con respecto a este gobierno, como que es un gobierno para los ricos, que transfiere riquezas a grupos concentrados mediante ajustes de tarifas, liberación del dólar, fin de las retenciones, y que generó más pobreza de la que ya existía. El gobierno cada vez tenía mayores gastos públicos en relación a sus ingresos, y esto generó el déficit fiscal, que es un problema del sistema económico de la historia reciente y probablemente siga siendo un dolor de cabeza. El último apartado, denominado regreso de los charlatanes. El estado profundo era estimulado y protegido por una larga lista de charlatanes, políticos, intelectuales, periodistas y referentes de la opinión pública. De esta manera, doy por finalizada la explicación del libro Historia Secreta de Argentina.